Se dispone de soluciones acuosas a 25 grados centígrados de los ácidos siguientes. Y tenemos A, 0,100 molar de ácido fluorhídrico, pKa 3,17. Después tenemos B, 0,100 molar de este otro ácido, que es un ácido orgánico, ¿sí? Ácido metanoico, cuya Ka es 1,70 por 10 a la menos 4. Y después tenemos otros dos ácidos, el C, 0,0750 molar de ácido clorhídrico, y el D, 0,100 molar de ácido nítrico. Y la pregunta es, indicar cuál de ellas presentará la mayor concentración de iones oxonios e indicar el valor de su pH. Bueno, a ver, sabemos que los ácidos, cuando se combinan con agua, liberan protones y hidrógenos, ¿no? Ahora, ¿quién libera mayor protones y hidrógenos? Bueno, los ácidos fuertes. ¿Por qué? Justamente son fuertes por su capacidad de liberar más protones y hidrógenos que los ácidos débiles. Ahora, cuando yo comparo ácidos débiles y fuertes, los comparo para una misma concentración inicial. Fíjense que este compuesto, este y este tienen la misma concentración de ácido inicial. Hay 0,100 moles de ácido por cada 1000 mililitros de solución. Ahora, este y este son ácidos débiles. ¿Qué quiere decir eso? Que parte de la concentración molar se va a convertir en oxonios, pero no toda, porque en el equilibrio va a quedar un poquito de oxonios, un poquito de la base conjugada, pero también un poco del propio ácido. O sea, quiero decir, esta concentración no se va a consumir por completo. Eso es el equilibrio químico, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque son ácidos débiles. Entonces los ácidos débiles van a liberar menos protones y hidrógenos que ¿quién? Que un ácido fuerte para la misma concentración. O sea que ya de estos tres que tienen igual concentración, yo miro las concentraciones y digo, bueno, de estos tres va a ser más ácido el que sea fuerte. ¿Cómo me doy cuenta que este es fuerte? Por el simple motivo de que no me dieron la Ka, la constante de equilibrio, ¿sí? Cuando me dan constante de equilibrio, ya sea la constante o su inversa logarítmica, ya sé que son ácidos débiles, ¿sí? O sea que va a quedar parte del ácido en solución. Con lo cual, este es el único ácido fuerte de los tres. Pero claro, descartado este y este, porque este sí o sí es mayor que los otros, tengo que comparar con este ahora. Y estos son dos ácidos fuertes. Pero fíjense que la concentración molar de este es menor que la de este. Con lo cual, si ambos ácidos liberan un protón hidrógeno, un mol de protón hidrógeno por cada un mol de ácido, porque fíjense que cada uno tiene un hidrógeno en la molécula, entonces el que tenga mayor concentración va a provocar una mayor concentración de oxonios en dilución con agua, o sea, un menor pH. ¿Sí? Recuerden, mayor concentración de oxonios implica que el ácido es más fuerte, con lo cual el pH es menor, o sea, más cercano a 0. Así que, por todo lo que expliqué recién, la conclusión es que este ácido va a ser el más fuerte de todo, el que libere mayor cantidad de oxonios. No me preguntan cuántos oxonios liberan, me preguntan cuál es el que tiene mayor concentración de oxonios. Y la respuesta entonces va a ser esta. Pero además me preguntan el valor del pH. Para calcular pH necesitamos la concentración de oxonios, porque se calcula para cualquier ácido como el menos logaritmo de la concentración de oxonios. Ahora, la concentración de oxonios se calcula distinto según si es un ácido fuerte o si es un ácido débil. En este caso es un ácido fuerte, con lo cual la concentración de oxonios la vamos a calcular como la cantidad de hidrógenos, yo le llamo N, que hay en la molécula, multiplicado por la concentración del ácido. Esta molécula ácida, contiene un hidrógeno. Recién decía, un mol de hidrógeno cada un mol de la molécula. Con lo cual este N toma valor 1. Me quedaría entonces que la concentración de oxonios es igual a 1 por la concentración de ácido, que es este valor dado, o sea, 0,100 molar. Y eso entonces da, bueno, 0,100 molar. ¿Por qué lo hice si al fin y al cabo da lo mismo? Porque no quiero que se olviden que si acá hubieran dos hidrógenos, la concentración de oxonios es el doble que la del ácido. Y ni hablar de si hubiese un 3, ¿no? Como atomicidad. Bueno, listo. Ya tenemos entonces la concentración de oxonios, reemplazo en pH.
que es el menos logaritmo de 0,100 molar. ¿Y cuánto da esto? A ver, menos log de 0,100, 1. pH 1. Listo, terminó el ejercicio. Considera los elementos R y T. El ion R positivo con, creo que es A85, es isoelectrónico, o sea, tiene la misma cantidad de electrones que el cuarto gas noble. Después dice, la especie T36 tiene 20 neutrones en su núcleo. Indicar cuál opción es correcta. Bueno, vamos a tener que trabajar primero para ver quién es R, luego para ver quién es T. Una vez que tengamos R y T, vamos a leer las opciones e identificar cuál es correcta, ¿sí? Y acá justo tenemos como los dos tópicos típicos de hallar un elemento, a partir de estos datos de igual cantidad de electrones, tantos neutrones, etc. Dos casos les decía, porque cuando me dan la característica de isoelectrónico, vamos a buscar el Z, el elemento. Pero cuando me dan el número atómico y la cantidad, el número másico y la cantidad de neutrones, vamos a buscar el número atómico. O sea, con esta información sale desde los electrones y con esta información desde los protones. Pero la búsqueda, para cualquier ejercicio donde yo tenga que identificar quién es un elemento, es hallar la cantidad de protones, o sea, el Z. ¿Sí? Ya no importa qué datos tengamos. ¿Cómo vamos a hacer? Cuando me dan que un elemento es isoelectrónico a otro, vamos a buscar ese otro en la tabla y vamos a identificar cuántos electrones tiene. Vamos a la tabla. El cuarto gas noble, si se fijan, es el criptón. Y tomo su Z, que es 36. ¿Qué pasa con los gases nobles? Son átomos, o sea, nunca van a estar cargados, nunca van a formar cationes o aniones. Es decir, que la cantidad de electrones que tiene el criptón es igual a su Z, o sea, 36. Eso pasa para todos los gases nobles siempre, ¿sí? Si esto hubiese dicho isoelectrónico con un ion, bueno, habrá que calcular cuántos electrones tiene ese ion. Con lo cual estoy queriendo decir que no siempre los electrones equivalen al Z. ¿Sí? Esto es porque el elemento gas noble criptón es un átomo y tiene esa característica, que la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones. Pero si fuera que te dieron un anión o un cation, habría que calcular la cantidad de electrones que tiene ese ion. Por lo pronto, como tenemos 36 electrones en el criptón y criptón es isoelectrónico con R más 85, yo sé que este elemento también tiene, así como está cargado, 85 electrones. Tienen la misma cantidad de electrones. ¿Por qué digo 85? Perdón, 36. Tiene la misma cantidad que este. Y como el elemento es un catión, lo sé porque tiene carga positiva, voy a plantear la fórmula de electrones para cationes. Electrones es igual a Z menos la carga. Esta es la formulita que yo uso para calcular cuántos electrones tiene un catión. ¿Se acuerdan que catión es ese elemento que era un átomo, o sea, tenía tantos electrones como su Z, y perdió electrones, por eso quedó con carga positiva, porque tiene protones de más. Entonces, planteo esta fórmula y ahora yo no quiero buscar cuántos electrones tiene, yo quiero buscar el Z. Como yo sé la cantidad de electrones que tiene este elemento, que son 36, pero no sé el Z, y también sé la carga, que sería más 1. Recuerden que el más solo significa que perdió un electrón. Con esta fórmula puedo despejar el Z. ¿Ven? Paso el 1 sumando. Y me queda que el Z es 37. Y yo puedo ir a la tabla periódica ahora a buscar quién tiene Z37 e identificar el elemento. Z37 es el rubidio, Rb. Listo, ahí tenemos a R. Bueno, nos pusieron R como, parecía como que para indicarnos que era rubidio. Bien, nada que ver, chicos, ni se guíen por eso, porque no, pusieron R por no poner W, o sea, es lo mismo. ¿Qué pasa con la otra información? Es distinta. No tengo la cantidad de electrones como para partir de acá. ¿Sí? Eso lo hacemos cuando me dan la cantidad de electrones o algún indicio al respecto. Cuando me dan la masa atómica y también, o el número másico, y me dan la cantidad de neutrones, vamos a plantear que el número másico, o masa atómica, es igual a protones más neutrones. Y recuerden siempre que protones es igual al Z, o sea que yo despejo protones, despejo el Z, puedo ir a buscar el elemento de la tabla periódica. Entonces,
Masa 36, protones desconocidos, neutrones son 20. Paso el 20 restando y me queda que tiene 16 protones. Listo. Ahí tenemos la cantidad de protones, o sea que el Z de este elemento es 16. Me voy a la tabla periódica a buscar quién tiene Z16. Y fíjense que es el azufre. Así que el elemento T es el azufre. Listo. Una vez que identificamos quiénes son los elementos, ahora viene ver opción por opción a ver cuál es correcta. La primera dice, R y T forman un compuesto RT. A ver, recuerden que la formulación de compuestos tiene que ver con iónicas o covalentes, ¿no? Va a formar un compuesto iónico la combinación de elementos que sean metal y no metal. O una covalente que sean dos no metales. En este caso, rubidio es un metal y azufre es un no metal. O sea que el compuesto que podrían formar sería iónico. De formar un compuesto iónico, ¿cómo se formulan los compuestos iónicos? Cruzando cargas. O sea, voy a tomar el ion más estable del rubidio y el ion más estable del azufre. El rubidio, para saber el ion más estable, tiene que ver con el número de grupo, porque es la cantidad de electrones que tiene para ceder. ¿Sí? Recuerden que el rubidio es un metal, con lo cual cede electrones en caso de combinarse con otro elemento, y como cede electrones forma cationes. ¿Cuántos electrones tiene para ceder? Los de la última capa, que coincide con el número de grupo. Rubidio pertenece al grupo 1, o sea que el ion más estable del rubidio es más 1. También coincide con el estado de oxidación. Si ustedes se fijan, a ver si se los puedo traer acá. Miren. Ahí está. ¿Ven? El único estado de oxidación del que tiene el rubidio es más 1. Bueno, ese 1 representa el ion más estable del rubidio. ¿Qué pasa con el azufre? Los no metales, por el contrario, lo que quieren es ganar electrones, porque le falta poco para completar el octeto. El azufre pertenece al grupo 16, lo cual quiere decir que tiene 6 electrones en la última capa. Como quieren recibir electrones, el ion más estable del no metal va a ser un anión, o sea, va a formar algo con carga negativa. ¿Cuál va a ser el valor de esa carga? La cantidad de electrones que le falta para llegar a 8 en la última capa. Como decía, el azufre pertenece al grupo 16, lo cual quiere decir que tiene 6 electrones en la última capa, o sea que le faltan 2 para llegar a 8. Por eso su ion más estable es menos 2. Ahora, también lo mismo, si se fijan en la tabla periódica, que yo se las pegué ahí, la única carga negativa que tiene el azufre es menos 2. Acá dice más menos 2, quiere decir que el 2 puede actuar como positivo o como negativo. Así que el ion más estable de azufre, menos 2, por todos los motivos que les acabo de mencionar. ¿Cómo formo el ion? ¿Cómo formo la sustancia que forman estos dos? Cruzando cargas. O sea, este 2 va a ser la atomicidad del rubidio, sin el menos, por supuesto, y este 1 la atomicidad del azufre. O sea, me quedaría rubidio 2, azufre 1. Que si lo escribo con las letras originales, rubidio era R, azufre era T. O sea que sería T2S. A ver qué decía la opción. R y T forman un compuesto RT. No, forman un compuesto R2T. Así que esta opción es falsa. En la opción B dice que R más 85 posee 48 neutrones. Bueno, para calcular neutrones siempre nos vamos a basar en la fórmula del número másico, ¿sí? O sea, voy a plantear que siempre número másico es igual a protones más neutrones. En este caso, el número másico del rubidio es 85, así que acá voy a poner 85, me lo dan eso en el enunciado. Los protones también los tengo porque es el Z, o sea, 37. Y voy a despejar los neutrones. Voy a pasar 37 restando. Y si hago 85 menos 37, esto me da 48 neutrones. ¿Y qué decía la opción? Que tiene 48. Bien, esa es la verdadera. Y después el último, igual chequemos, aunque dice que es una sola correcta, chequemos. El último dice que T pertenece al grupo 15 y T era el azufre, que pertenece al grupo 16. Así que este es falso. Listo, ahí tenemos la opción verdadera, que es la B. Dados los siguientes compuestos, dibujar la estructura de Lewis del compuesto que solamente presenta fuerzas London. Indicar su geometría molecular. Bueno, para empezar,
Si tiene fuerza London, es porque tiene fuerza intermolecular. Si tiene fuerza intermolecular, es porque es una molécula. Si es una molécula, es porque es un compuesto covalente. ¿Escucharon todo lo que dije, no? Porque eso es re importante. Las iónicas están descartadas porque las iónicas no presentan fuerzas intermoleculares, solo fuerza electroestática. Así que cualquier iónica, o sea, combinación de metal con no metal, descartada de esta solución. Fíjense que entre las opciones de moléculas que tienen acá, esta no es molécula, porque tiene sodio, que es un metal, y no metales. Así que esta descartada por ser iónica. No presenta fuerza London, porque no es una molécula. Las otras tres sí está formada por no metales, así que en ese caso podría ser una de las opciones correctas. Ahora, yo quiero que tenga solo fuerza London, o sea, no puede tener fuerza dipolo-dipolo ni puente hidrógeno. Los elementos que tienen fuerza dipolo-dipolo son los covalentes polares. Si son no polares, tienen solo fuerza London. Los polares tienen, además de London, dipolo-dipolo. Y ni que hablar si tienen hidrógeno combinado a nitrógeno, flúor, oxígeno, que además de London y además de dipolo-dipolo, tendrán puente hidrógeno. Como yo en este caso quiero elegir la opción de la molécula que tenga únicamente fuerza London, tengo que elegir una que sea no polar. Y para analizar la polaridad de la sustancia, necesito hacer la estructura de Lewis. Así que vamos con la primera. Boro, flúor 3. Boro es un no metal, pero que no cumple con la regla del octeto. Es irregular. Es el único. Bueno, junto al hidrógeno, si se quiere. Pero el boro es particular, a diferencia del hidrógeno, porque tiene 3 electrones para compartir y los va a compartir, pero su octeto es llegar a 6 electrones. O sea, no completa el octeto. O sea, puede recibir 3 electrones nada más y en total llegar a 6. Así que boro, 3 electrones. ¿Cómo identifico que tiene 3 electrones? Y cuando digo 3 me refiero en la última capa, por el número de grupo. Ustedes se fijan en la tabla periódica, boro pertenece al grupo 13. O sea que tiene 3 electrones en la última capa. Toda la columna del grupo 13 está agrupada según elementos que tienen esa cantidad de electrones en la última capa. Así que boro tiene 3 y va a poder llegar a 6. Y flúor, si se fijan, está en el grupo 17. O sea que tiene 7 electrones en la última capa. Voy a poner un flúor por acá, un flúor por acá y un flúor por acá. ¿Por qué? Y porque ya más o menos creo que esa va a ser la disposición. Pero yo voy a unirlo de a uno. ¿Qué voy a hacer? Le voy a graficar 7 electrones al flúor y voy a compartir uno solo. ¿Por qué? Porque el boro necesita 3 electrones, pero el flúor uno solo para completar el octeto. Entonces, siempre voy a unir o voy a emparentar la cantidad de electrones del que menos necesita. El flúor necesita solo uno, así que compartimos de esa manera y el flúor completa su octeto. Eso que yo hice en amarillo no hay que hacerlo, yo lo pongo para que se visualice que se están compartiendo los electrones. Con enfrentarlos alcanza. Voy a graficar entonces ahora otro flúor con sus 7 electrones y lo mismo. Acá comparte el flúor un electrón con el boro de esta manera. El boro ahora llegó a 5 electrones, los 3 que tenía más los 2 de los 2 flúors. Y el flúor, cada flúor ya tiene 8 electrones. Y ahí ponemos otro flúor más con sus respectivos 7. Y ahora el boro necesita un electrón y el flúor justo también necesita de uno solo. Así que con compartir estos 2 electrones ya todo completo. Y fíjense que es una molécula donde los laterales alrededor del átomo central son todos iguales y al átomo central no le sobran electrones sin compartir. Cuando se cumplen esas 2 condiciones que acabo de mencionar, la molécula resulta no polar. Así que la respuesta a este ejercicio es esta. Y como me preguntaba en la Lewis, tengo que responder esta estructura. Y además me dice la geometría molecular. ¿Cómo veíamos la geometría molecular? Según la cantidad de elementos que hay en total, acá hay 4, o sea, cantidad de átomos, no de elementos. Los elementos son 2, pero átomos hay 4, un flúor y 3 boros. Tengo 4 átomos en total. Y dentro de 4 átomos tenemos 2 opciones. La geometría puede ser triangular o la geometría molecular puede ser piramidal. Va a ser triangular cuando no sobren electrones sin compartir en el átomo central. Y va a ser piramidal cuando sobra un par de electrones sin compartir en el átomo central.
un electrón no, sería 2. Un par, 2 electrones. Bueno, ya dijimos que es no polar porque no sobran electrones sin compartir. Todos los electrones del boro están compartidos. Por lo cual, en este caso sería geometría triangular. Y ahí termina el ejercicio. La subo a YouTube, la clase. Igual, sí, yo aviso todo por Instagram, vos no te preocupes. A ver, dice, una muestra contiene 1,50 por 10 a la menos 3, voy a asumir, moles de nitrato de bario. Calcular la masa expresada en miligramos de átomos de nitrógeno correspondiente a esa cantidad de sustancia. Bueno, y el punto B dice calcular el número de átomos de nitrógeno presente en la muestra. Bueno, yo creo que este ejercicio trata sobre magnitudes atómico-moleculares, ¿no? Me doy cuenta porque me hablan de cantidades de molécula y me preguntan por cantidades de los átomos que contiene esa molécula. Entonces, eso es magnitudes de cabeza. Tenemos como dato 1,50 por 10 a la menos 3 moles de nitrato de bario. Y la primera pregunta nos pide calcular la masa de los átomos de hidrógeno que están presentes en esa muestra y nos piden que lo expresemos en miligramos. O sea que para toda la molécula me están preguntando por uno de sus átomos. ¿Cuánto hay de nitrógeno exclusivamente? Eso es lo que yo en mis cursos llamo caso 2. El que armo un cuadrito, que si han visto videos de YouTube de química míos también, habrán visto que yo armo como un cuadro de información. Bueno, vamos a armar ese cuadro. A ver, tenemos bario, nitrógeno, oxígeno 3, 2. Y lo voy a separar en los elementos que lo forman a la sustancia. O sea, bario por un lado, nitrógeno por el otro, oxígeno por el otro. En la primera línea de relación vamos a escribir cuántos moles de cada elemento hay en un mol de toda la sustancia. En un mol de nitrato de bario hay un bario solo, o sea, un mol de bario. Y fíjense ahora, 2 moles de nitrógeno y 6 moles de oxígeno. Para el que no entendió su última parte, ¿por qué 2 y por qué 6? Porque esto de acá significa que hay, la molécula se leería así, la sustancia se leería así, bario, NO3 y luego otro NO3 más. Ese 2 agrupa 2 iones que son iguales, que es el nitrato, se llama. Entonces, ¿ven que hay 2 nitrógenos en realidad? Y hay 3 más 3, 6 oxígenos. Bueno, la molécula en realidad tiene esa cantidad de elementos, nitrógeno y oxígeno. Así que cuando tengan esta estructura, no se olviden de multiplicar la atomicidad del nitrógeno y la del oxígeno por ese coeficiente que está ahí afuera, ¿sí? que sería la atomicidad del nitrato. Bien, listo. Primera línea, moles. Segunda línea, la de moléculas o átomos. Vamos a hacer mol por número de Avogadro, o sea, por 6,02 por 10 a la 23. Y acá les voy a ser sincera. Como en el punto A me preguntan por el nitrógeno y después en el punto B me vuelven a preguntar por el nitrógeno, la verdad es que yo solamente voy a completar la columna del nitrógeno, chicos, y la de la molécula siempre, que es sobre la cual tengo información. Si ustedes quieren completar todo el cuadro, bienvenido sea, no hay problema, pero bario y oxígeno no lo voy a usar porque no me lo preguntan, ¿sí? Entonces, como les decía, en la segunda fila voy a hacer moles, que acá sería 1, por el número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23. 1 por el número de Avogadro me queda el mismo. Y para el nitrógeno voy a hacer 2 por el número de Avogadro, ¿sí? Moles por 6,02. 2 por 6,02 por 10 a la 23 me da 1,204 por 10 a la 24. Y en la tercera línea vamos a armar la línea de masa. Para la masa voy a tomar la MR de cada compuesto y la voy a multiplicar por el número de moles. Si yo voy a la tabla periódica y busco la AR del nitrógeno, busquen la masa, van a ver que es 14 gramos mol. Entonces la multiplico por 2, que son 28, y eso es lo que vale la línea de masa. Lo mismo tendría que hacer para el bario y para el oxígeno, para después sumar las 3 y obtener la masa total de la molécula, de un mol de la molécula. A ver, la masa del bario, la voy a buscar a la tabla. Bario, 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 tenemos una masa de 137 gramos. Más los 2 nitrógenos, dijimos que era 2 por 14, o sea, 28 gramos. Más 6 oxígenos. Cada oxígeno tiene masa 16, o sea que hago más 6 por 16. De modo que la masa total del compuesto es 261 gramos, la masa de un mol de compuesto.
Bueno, eso es lo que vamos a hacer entonces para armar el cuadrito. Y si quieren les escribo acá que esta es mol por mr. Cuando digo mr me refiero a la masa de la tabla periódica. Ahora en la parte de datos vamos a ubicar lo que tenemos y lo que queremos. A ver, yo tengo esta cantidad de nitrato de bario, 1,50 por 10 a la menos 3 moles. Y en el punto A quiero la masa de nitrógenos. O sea que voy a poner acá X y voy a aclarar que quiero gramos, porque masa es gramos. Entonces, de cada columna de datos voy a tomar la información que está en la unidad en que yo lo quiero. Como acá yo tengo moles, voy a tomar el dato en moles. Y como acá yo quiero gramos, voy a tomar el dato en gramos. Lo que estoy leyendo en el cuadro es la proporción. Con lo que tomé, yo leería, en un mol de nitrato de bario hay 28 gramos que son nitrógeno. Pero chicos, ustedes pueden combinar lo que quieran con lo que quieran. Un mol de nitrato de bario hay 2 moles de nitrógeno. O en 261 gramos de nitrato de bario hay 1,204 por esa la 24 átomos de nitrógeno. Es decir, yo puedo hacer la combinación que quiera, pero tiene que tener sentido. Y el sentido te lo dan los datos, ¿sí? O sea que si yo tengo mol y quiero gramos, de cada columna selecciono mol en una, gramos en la otra. Y con lo que quedó seleccionado, armo la regla de 3. Diría, si en un mol de nitrato de bario hay 28 gramos de nitrógeno, de átomos de nitrógeno, entonces en 1,50 por 10 a la menos 3 moles de la sustancia completa, ¿cuántos gramos de nitrato hay? Hago 1,50 por 10 a la menos 3 por 28 dividido 1 y esto me da 0,042 gramos de nitrógeno. Que me lo piden miligramos. Para pasar de gramo a miligramo, multiplico por 1000. Y si multiplico por 1000, esto me da 42 miligramos. Eso es por la proporción, ¿no? 1 gramo son 1000 miligramos. Listo, ahí tenemos la respuesta del punto A. Y en el punto B me dice calcular el número de átomos de nitrógeno. O sea, me preguntan sobre la misma sustancia, entonces voy a borrar esta incógnita porque ya la resolví. Y ahora voy a poner X átomos. Porque yo quiero el número de átomos, que eso no es moles, sino el número de Avogadro. Entonces vamos de vuelta con la misma historia. Yo tengo como dato la información de toda la sustancia. O sea que voy a seguir usando moles en esta columna porque el dato que tengo, chicos, es en moles de entrada. Pero para nitrógeno ahora voy a seleccionar el dato de átomos, que es lo que yo quiero. Y vuelvo a arrancar. Y voy a decir, si en un mol de toda la sustancia hay 1,204 por 10 a la 24 átomos de nitrógeno, entonces en 1,50 por 10 a la menos 3 moles de la sustancia completa, ¿cuántos átomos de nitrógeno hay? Y listo, ahí tenemos otra resolución parecida a la anterior, usando el mismo cuadro, pero donde resolvemos otro dato respecto a la misma sustancia. Y me dice que hay 1,81 por 10 a la 21 átomos de nitrógeno en esos moles de sustancia. Y ahí tenemos la respuesta del segundo.